¿Por qué esta política y no otras? ¿Por qué nos mueve? ¿Qué nos mueve para hacer esto? Porque lógicamente somos un pueblo pequeñito y vimos que o hacíamos algo diferente a lo que se está haciendo en el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, y ir a la vanguardia o no tenemos futuro, ¿no? Políticas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, con el tema de una comunidad energética que produce energía para gran parte del municipio del pueblo a través de placas fotovoltaicas y bueno, y otras acciones. Tenemos dos puntos de carga de coches eléctricos, acciones relacionadas con la agroecología y la alimentación saludable, ¿no? Hay varios agricultores que están trabajando el campo con mejoras de suelo. Asimismo, bueno, también estamos compostando la materia orgánica del pueblo, convirtiéndola en compost para devolverla a la tierra. Es decir, que estamos llevando a cabo un montón de acciones pues, relacionadas con eso, ¿no? Con la responsabilidad que tenemos con el planeta. Alcaldes, alcaldesas, tenemos una responsabilidad a este nivel, pero ya no, si nos vamos a niveles más amplios de administración, pues lógicamente a nivel de Junta de Andalucía o a nivel de Estado, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? Realmente es un plan estratégico, un plan que se define para un largo plazo, surge en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, y que firman los 193 países miembros, que cubre desde el año 2015 al 2030. Y digo bien la Agenda 2030, y utilizo el término 2030 y no 2030, por lo que supone ese número, que no es un número, sino es una fecha que está a la vuelta de la esquina. Se estructura en torno a 5 áreas prioritarias, que son las conocidas 5 P's, que son, en primer lugar, las personas, que sería people, bueno, pues no dejar a nadie atrás, trabajar por esa igualdad, por garantizar todos los derechos, sanidad, educación, bueno, la alimentación, etcétera. La segunda P sería el planet, preocuparse por el medio ambiente. En tercer lugar sería la prosperidad, prosperity, que es todo lo que concierne a la economía. En definitiva, esas tres primeras P hacen referencia a lo que se entiende como el desarrollo sostenible en sus 3 vertientes, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Pero faltaría una cuarta P, que sería la de la paz, ¿vale? Y en quinto lugar sería la que hace referencia a las alianzas, al partenariado, al partner. En torno a esas 5 líneas se definen lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS. Y en relación con esos 17 ODS, pues se definen también para ayudar o orientar a las organizaciones, a los gobiernos y a la ciudadanía en general a su cumplimiento, pues se proponen una serie de metas, en total 169 metas, y además para ver el grado de cumplimiento, para evaluar el cumplimiento de estos objetivos a lo largo de los 15 años, pues se definen también una serie de indicadores en torno a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los elementos importantes que tienen que cumplir los medios de comunicación, hacer consciente a la gente que no es algo voluntario de las instituciones, es un compromiso que han adquirido todos los países del mundo prácticamente en el marco de la Asamblea General de la ONU, y con lo cual vincula a los estados y a los estados desde las instituciones superiores en cuanto al gobierno central, ¿no? Como a los gobiernos autonómicos y también a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Yo creo que el reto más grande, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya hace mucho tiempo que se están implantando. Lo que pasa es que ahora les hemos puesto un nombre, ¿no? Y ahora todo el mundo los conoce, pero realmente hay infinitas entidades que trabajan alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluso los medios de comunicación, sobre todo locales, también lo hacemos. Entonces yo creo que el reto más grande es
decir, vale, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, explicarlo a la ciudadanía, ¿no? De decir, mira, esto que estábamos haciendo durante tantos años, ahora resulta que tiene un nombre y que además se tiene que promocionar, ¿no? Y tenemos que hacerlo más visible aún. Y un punto de encuentro interesante también para conocer diferentes perspectivas en cuanto a qué comunicar y cómo comunicar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y concienciar a la población sobre la necesidad de afrontar el consumo, de ser consumidor desde un punto de vista diferente. ¿De dónde viene el producto que estamos comprando? Simplemente esa reflexión e intentar que sea lo más cercano posible. Eso estamos aplicando y convenciendo a la gente de que eso persigue objetivos de desarrollo sostenible. No está ligado a ninguna ideología política ni nada, es el sentido común de que tenemos que ser conscientes de que hay unos límites al crecimiento y que tenemos que hacer todo lo posible por armonizar con la naturaleza, con el entorno de donde vivimos. La filosofía que tenemos es productos naturales, productos ecológicos. Aquí, como se puede ver, pues utilizamos lo que es la cubierta vegetal para el tema de plagas, pues todas las prácticas ecológicas y sostenibles que beneficien al medio ambiente. Y ya, pues bueno, llevo como desde 2016, 7, 8 años en el tema agrícola. Además, soy titular de explotación agrícola. En ecológico no puedes aplicar ningún fitosanitario para cualquier plaga que tenga, entonces hay que estar muy encima del cultivo. Todas las frutas, todas las verduras, todos los productos agroalimentarios que salen del campo español dentro de la Unión Europea, tanto español como de otros países dentro de la Unión Europea, cuando lleguen al lineal de Alemania o de donde llegue, ahí va a poner procedencia a España con un número abajo, que ese número es, o bien si están ecológicos, es el número de ecológico que ese agricultor tiene y con ese número se va a fulanito de tal, polígono tal, parcela tal, en la provincia tal, en el municipio tal. O sea que ese número se lo va a decir todo. Si está en convencional, no tiene un certificado ecológico, pero sí va a tener también una numeración, digamos, de ese agricultor que ha vendido ese producto agroalimentario. La realidad es que nosotros siempre hemos trabajado de forma sostenible, porque digamos que el empleo, la labor del salinero, siempre se ha valido un poco de ese aprovechamiento de los recursos marinos que se ofrecían en la salina. La diferencia de una salina artesana a la industrial es que nosotros manejamos la sal, la lavamos en el mismo agua donde se ha evaporado, ahí mismo en la pila, la lavamos, la ponemos a escurrir y la envasamos. No tiene ningún otro método de manejo en el tipo de la sal. En cambio, las salinas industriales necesitan pues meter camiones, maquinaria, algo que tenga fuerza para poder ir extrayendo la sal del fondo. Lo mismo saca sal que saca fango, que saca piedra, arena, lo que haya, para después tenerla que lavar. Una vez que se lava, ya todos los oleoelementos del agua de mar desaparecen. Entonces se queda sin flúor, sin magnesio. ¿Qué pasa? Que hay que añadirle esto como el magnesio, el flúor, el yodo, cualquier otra cosa que necesite que lleve la sal. La flor de sal es una sal que es baja en cloruro sódico. ¿Qué quiere decir eso? El cloruro sódico es el único componente de la sal que le da el sabor salado. Al ser baja en cloruro sódico es una sal poco salada. Tiene yodo de forma natural, tiene magnesio, tiene un poquito de calcio y en la humedad que contiene tiene todos los oligoelementos que proceden del mar. Es ideal para personas hipertensas y para personas con carencia de yodo. Era la capa que se formaba encima de la pila. Y entonces yo cojo, la analizo, veo efectivamente que es una sal más blanda, que tiene más yodo, pero a la vez tiene menos cloruro sódico. Mi madre en ese momento se le encendió esa bombillita y vio la oportunidad de poder diferenciarse con las salinas industriales. Entonces fue cuando empezó a recogerla. Es menos salada, era para platos acabados o para cuando se termina de hacer la comida. Entonces si tú tienes que tomar menos sal te vendría muy bien.
En invierno las grandes mareas, que últimamente están siendo mucho más altas que en años anteriores, pues condicionan también la estabilidad y la pervivencia de los límites de las salinas, ¿no? Como pueden ser los diques de contención e incluso la flora y la fauna, ¿no? Estamos en un momento de emergencia climática porque el momento de actuar y de llevar a cabo medidas más drásticas es ahora. Si no, podemos descompensar diferentes sistemas a nivel planetario que nos van a llevar a un momento de incertidumbre climática que no vamos a ser capaces, pues, de, por ejemplo, producir comida. Y una situación que no vivíamos en los últimos 30 años y que está fuera de la serie estadística de pluviometría, está fuera de la serie estadística de los últimos 100 años. Y a pesar de eso, todos los días tenéis un servicio 24/7 de agua y de calidad. Eso lo hemos conseguido técnicamente, evidentemente de más esas, pero sobre todo principalmente con la reducción del consumo del ciudadano. Las personas de manera individual pueden llevar a cabo acciones que pongan en práctica y tengan mucho impacto ante la emergencia climática. Ecoherencia es una cooperativa sin ánimo de lucro en la que llevamos a cabo acciones que pongan a las personas en el centro como protagonistas para hacer frente a la crisis climática. Nuestra misión es servir de fuente de inspiración a la acción frente a la emergencia climática. Así que hacemos proyectos de recuperación de espacios naturales degradados, hacemos muchas charcas para anfibios porque nos parecen una de las bases para recuperar la biodiversidad. Hacemos proyectos de investigación y ciencia ciudadana como la resiliencia climática de las huertas sociales. Nos interesan otras acciones que dejan los espacios ambientales en mejores condiciones. Hacemos limpiezas de ríos, también de playas, talleres para aprender la importancia de ciertos retos como los microplásticos. Hacemos una gran diversidad de acciones que sirven para que la población en general se implique en la responsabilidad climática. Con nuestra iniciativa Recreo diseñamos y fabricamos mobiliario para el exterior de los colegios, de los centros educativos, a través de reciclaje de plástico que son complicados en incluir en una cadena de reciclaje habitual, y con eso elaboramos todo nuestro mobiliario fundamentalmente para los colegios. Un ejemplo de nuestro mobiliario se encuentra ahora mismo en el Colegio Ramón y Cajal, en Granada. Se trata de un elemento con una función muy polivalente, que es específico para los espacios exteriores, como mesa, como banco, incluso como grada para diferentes momentos de la vida del centro, desde dar una pequeña clase, tomar el bocata o simplemente hacer una actividad. Hemos podido dar solución a la necesidad de un mobiliario en el exterior de los centros educativos con un mantenimiento casi nulo, que no se degrada a la intemperie. Rioja, Vega Rioja y Manu, que soy yo. Y bueno, para nosotros es un placer lo que va a pasar hoy. Estamos hablando que vais a ser el primer colegio probablemente de Europa que esté plantando bambú no invasivo. Un proyecto que hemos realizado recientemente es en la renaturalización del patio del Colegio Al-Andalus 2000, que se encuentra en Tomares, un municipio de Sevilla, en el que hemos instalado un vallado de recreo para proteger la vegetación que se está plantando en el patio, que concretamente es bambú no invasivo. En ese colegio la carencia o la necesidad era conseguir
generar sombra en el patio, y desde recreo, desde la urdimbre, hicimos un proyecto global incorporando especies vegetales, en este caso bambú, pero además protegidas con un vallado elaborado con este polímero reciclado, que al final equivale aproximadamente a unos 300 kilos de plástico que no se incinera o que no se entierra, un plástico reciclado. El dinero hay que rentabilizar, pero no desde el punto de vista solo económico, sino rentabilizar con esos beneficios sociales y beneficios para el planeta. Nosotros desde el estudio La Urdimbre tenemos los objetivos de desarrollo sostenible como una oportunidad, ¿no? Es como un camino que seguir y unos criterios a tener en cuenta de cara a nuestros diseños. Creo que no solo es posible una línea de arquitectura acorde al objetivo de desarrollo sostenible, sino que además que es completamente necesaria. Es necesaria que repensemos los materiales con los que trabaja la arquitectura, es necesario también que repensemos las soluciones constructivas y la ocupación de suelo. Tenemos una dinámica en Ecoherencia en la que reflexionamos acerca del pico del petróleo, del cambio climático y de la entrada y salida de recursos fundamentalmente en las ciudades. Y claro, las ciudades son altamente dependientes de ecosistemas naturales, de zonas rurales y de la producción de fuera de las ciudades. Considero la importancia que tienen estas cuestiones no solamente en relación con el ODS 11, que es el de las ciudades sostenibles, sino con el resto de ellas. Entonces, pienso que la planificación y el diseño, pues tanto de los espacios públicos, me refiero a avenidas, a parques, a zonas de ocio, a mercados, como de los edificios, tanto públicos como privados, pues públicos podrían ser un hospital, una escuela. Desde las propias ciudades, como es donde se crea comunidad, se pueden marcar estrategias para alimentarnos de las zonas más cercanas posibles, para consumir incluso la ropa o cualquiera de nuestras oportunidades de ocio y, por supuesto, con el concepto de reverdecer las ciudades, de fomentar las soluciones basadas en la naturaleza, en unos espacios cada vez más hostiles que nos invitan a escondernos del exterior porque no son vivibles, ¿no? Entonces es clave que las ciudades se transformen y se hagan conscientes de su dependencia absoluta de los ecosistemas y del entorno rural. Yo creo que con estas jornadas también Sevilla y Andalucía se convierte en el punto neurálgico, cuando menos europeo, de la comunicación local y de la comunicación local comprometida con un mundo diferente, comprometida con esa Agenda 2030. Creo que las emisoras locales, tanto de radio como de televisión, somos los mejores instrumentos para poder dar a conocer las actividades que se hacen en relación a los ODS en los diferentes municipios, ya sean municipios más grandes o más pequeños. Los medios generalistas o ya provinciales, autonómicos, no ponen la mirada y no ponen el foco en lo local, en lo pequeño. Nosotros podemos entrar en cada casa, en cada puerta, ese factor de conocernos, de mirarnos, de saber qué se está haciendo dentro de una asociación de mujeres, qué se está haciendo dentro de la asociación de ecologistas. Las sinergias entre entidades son clave para que podamos hacer proyectos que penetren en las necesidades sociales. Lo tenemos más que comprobado, trabajando solas llegamos muchísimo más cortito de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos en conjunto. Que todo es replicable y debemos aprender unos de otros, ir sumando cosas, ¿no? De hecho, nosotros estamos en varias organizaciones supramunicipales, ¿no? Asociaciones a nivel nacional o a nivel provincial que están haciendo muchas cosas y cuando tenemos una reunión o tenemos una asamblea aprendemos unos de otros, nos visitamos para ir sumando, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza, pues que no solamente hablemos de la pobreza en países del sur, en países en vía de desarrollo, en África o en zonas desfavorecidas, porque en las ciudades próximas pues también hay barrios donde se está sufriendo, hay personas y hay familias que tienen problemas para llegar a final de mes o para alimentarse. Otra misión de los medios de comunicación es reducir ese cierto desconocimiento, el desconocimiento que hay en gran parte de la población sobre los objetivos de desarrollo sostenible. El tema del negacionismo climático es complejo, porque de hecho podemos encontrarnos gente con muchas ganas de una realidad más simple y más local, que son negacionistas. Está claro que los informes que nos han ido presentando diversos grupos de expertos desde finales de los años 60 y los 70 ponían ya de manifiesto los límites del crecimiento, ¿no?
y bueno, el desarrollo económico nos ha llevado a unas situaciones en las que consumimos sin tener en cuenta esos límites. Por la publicidad que nos lleva pues, a acceder a grandes superficies comerciales donde pues, todas las estanterías están llenas de productos bonitos. Esta es una realidad y una de las razones que encontramos es porque no queremos dejar de hacer lo que ya veníamos haciendo, no queremos perder privilegio. Hemos pasado el ecuador de la agenda que queda menos de la mitad y seguimos explicando qué significan los ODS. Invito a que cada persona identifique cuáles son esos pilares que les gustaría cambiar de la sociedad y que busque dentro de los ODS, porque seguro que están representados. Y quizá es demasiado amplio intentar visualizarnos dentro de todos los ODS como personas, pero sí podemos encontrar una de esas casillas por las que podemos empezar a actuar. Porque en el fondo también lo que se pretende y lo principal a lo mejor es que la gente viva feliz donde está, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Y con todo este tipo de acciones yo creo que es lo que se consigue, porque no hay nada como sentirse corresponsable de acciones positivas, ¿no? Para sentirte bien y sentirte realizado, ¿no? En Ecoherencia, los proyectos que llevamos a cabo tienen mucha carga de innovación social porque damos respuesta, entre otras, a problemas derivados del cambio climático de manera innovadora, como puede ser pues reconociendo usos de plantas. Las plantas multifuncionales pueden tener este impacto positivo a través de la diversificación de la dieta, incluyendo especies diferentes, porque ahora mismo la mayoría de la energía que obtenemos a través de la alimentación viene de un número muy reducido de especies vegetales, cuando antaño consumíamos una variedad mucho más grande. Antes la alimentación estaba compuesta por muchísimas especies, muchas de ellas silvestres, y en momentos de crisis o de guerras, esa serie de recursos y esos conocimientos salen a flote por necesidad. Ahora mismo es un momento de necesidad, porque en cualquier momento puede caer el negocio agroalimentario tal y como existe hoy. Entonces, ampliar estas especies que consumimos va a asegurar que consumamos nutrientes variados y que suplamos eficientemente nuestras necesidades nutricionales. Y además, a través de recuperar usos y recetas, tradiciones, formas de cultivar la tierra, formas de relacionarnos con nuestro alrededor, también podemos tener un impacto positivo en nuestra relación con la comida, en nuestra relación con la alimentación. Si queremos de verdad una soberanía alimentaria y su seguridad alimentaria, debemos apostar por reconocer todos esos recursos que teníamos antiguamente, que además son más nutritivos y pueden mejorar nuestra propia salud y la de los ecosistemas, y velar o investigar por nuevos usos que pueden tener. Aquí en esta zona pues se puede recolectar muchísimas especies, desde el caballete, que es un cangrejo muy típico, que tiene dos patitas, una pequeña, dos bocas, una pequeña y otra muy grande. Está pues los meriñaques o los verdigones, que le llamamos nosotros, pero se llaman también berberechos. La armiñoca, que es un gusanito largo que se utiliza para la pesca con caña. Bueno, esto es un hervidero de vida debido a el fango, todo lo que está produciendo, todo el alimento que está produciendo. En 1980 ocurren dos cosas muy importantes. Ocurre que aparecen las salinas industriales, se abarata muchísimo el precio de la sal, las salinas dejan de ser rentables y desaparecen. Mi abuelo, que era la persona encargada y el que la había construido y el que la había trabajado durante todos estos años, hace un esfuerzo bastante fuerte y decide comprar la salina, se convierte en propietario. Ya luego estuvo toda su vida trabajándola hasta que ya tenía problemas de salud, una edad bastante avanzada, casi 80 y largos años, y bueno, si en el 80 no eran rentables, ya en el 2000 esto estaba totalmente perdido, las salinas habían perdido su valor. Si tú llevas la salina más de 2 años sin explotarla, desaparece el permiso de explotación que tiene. Entonces, el volverla a recurrir es a lo mejor 8 o 10 años. Yo, temiendo de que esto desapareciera y esto ya se lo tragara el mar, decido cogerla, ponerlo en explotación
con la sal de grano gordo. Dificultades, pues un poco al ser mujer, las empresas me retiraron pues lo que le compraban antes a mi padre, no me lo compraban a mí. Mi abuelo, sobre todo, decía que ella era una mujer y ella no iba a estar preparada para ejercer un trabajo de hombres fuertes, acostumbrados a los trabajos físicos. Pero mi madre le daba igual, mi madre insistió, tenía muchas ganas y al final se convirtió en la primera mujer salinera declarada y la que introdujo en el mercado español los conceptos de flor de sal y de escama de sal. La mujer siempre ha trabajado en el campo, porque bueno, mi madre también ha trabajado en el campo. Antiguamente, aunque a día de hoy ya no se hace por el tema de siembra de las máquinas, o no se hace, pero antiguamente, por ejemplo, el girasol había que castrarlo, ¿no? Mi madre trabajaba castrando girasol, cogiendo el algodón a mano, que hoy se coge a máquina, que todo eso pues se ha perdido, ¿no? Pero esos trabajos sí lo hacía mi madre. Bueno, mi madre y muchas mujeres, pero que no eran visibles. Hablamos de género, evidentemente vamos a hablar del objetivo número 5. Se está avanzando en cuestiones de género, pero desgraciadamente aún queda mucho por recorrer. Muy presente, muy principal la figura del hombre. Por ejemplo, si yo voy por la carretera con el tractor, pues todos los coches que se crucen conmigo se quedan anonadados porque no se esperan a una mujer encima de un tractor. O sea, lo ven como algo raro. Hoy en día no, ya hoy en día dicen, ¡anda, mira! Pero bueno, me costó trabajo, siempre un poquito de desconfianza cuando somos mujeres. Todavía en mentalidades, yo creo que lo importante es que aunque haya planes de igualdad, hay que cambiar mentalidades y enfoque. Pensamos como entidad que hace falta nuevos modelos empresariales que pongan la vida en el centro, que favorezcan la conciliación, que resintonicen la vocación de cada una de las personas del equipo con las necesidades sociales a las que debemos dar respuesta. Pensamos en esas 5 P's y sobre todo en las 3 partes de las que hablamos, las 3 vertientes del desarrollo sostenible, por ejemplo, desde el punto de vista social, pues tenemos que pensar en no dejar a nadie atrás. Estamos con el tema también de cuidados, queremos crear una comunidad de cuidados que sea potente y que esté pendiente de las necesidades de nuestros mayores, de nuestros niños, es decir, estar muy pendiente de nuestra población para que la gente se sienta feliz y se sienta cómoda aquí, ¿no? Que ya no nos vamos a ir a que nos den ayuda y que vivamos de ayuda, sino que nos den más visibilidad. Pues dando voz a todas esas entidades o proyectos que luchan por estos objetivos y que poco a poco con su marcha, ¿no? Dejando sus huellas, pues van haciendo pues este camino que tenemos que ir siguiendo todos. Creo que ante el negacionismo es bueno pararnos y escuchar lo que nos están diciendo, porque dice un amigo nuestro que un 1% de verdad siempre hay, y algo de lo que nos están comentando nos está detectando como mínimo que las vías de comunicación climática quizás no son las adecuadas. Entonces, un poco a las administraciones, acercarlo a los parajes naturales y ver la necesidad que tiene de la mano del hombre o de la mujer, pero para mantenerlo vivo. El mayor privilegio que tenemos es poder tener unos ecosistemas sanos de los que podamos seguir viviendo. Es una cuestión de supervivencia. Es importante aprovechar los recursos que nos da la tierra para que nosotros que la trabajamos hoy de esta forma sostenible puedan llegar a las mismas manos a generaciones venideras y ellos puedan seguir haciendo y continuar el legado que nosotros les estamos dejando. Y que nadie tenga que verse en un momento de apuro ni tenga que verse con la necesidad de irse fuera del municipio para encontrar un cariño, una asistencia o los aspectos que necesite para desarrollar su vida, ¿no? Y aquí de alguna manera yo veo que se está perdiendo muchísimo de lo que nosotros teníamos, pero muchísimo. Tenemos muchos recursos y la mayoría los tenemos, como el caso de los polímeros que reciclamos, para poder reutilizarlos en la propia construcción. Y si nos creemos desde las ciudades que podemos vivir de espalda a las zonas de producción, bueno, tenemos que replantearnos. Un poco de todo, hay que hacer mucho. Para crear hay que creer. Creamos que un mundo mejor es posible y creémoslo juntos. ¿Te apuntas?